presentar ahora a Jaime Ortega Reina, de la UAM Xochimilco, que nos presenta un trabajo titulado Cuando las urnas estaban prohibidas, la historia electoral del Partido Comunista de México, 1958-1976. Bueno, que se apagó la cámara, pero estoy aquí. Solo apago la cámara por el Muy tráfico. bien, Víctor. Sí, sí, perfecto. Adelante, Jaime. Buenos días, ya puse ahí está la presentación. Muchas gracias, compañera. Originalmente la presentación, bueno, el capítulo tenía la intención de cubrir hasta el periodo 64, 76, perdón, pero bueno, ahí hemos acordado con la compañera Victoria un cambio para la doctora Victoria Gaxiola para acotar, ¿no? Que fuera mucho más. Bueno, voy a apagar mi cámara porque mi internet está un poco lento y voy a continuar, voy a leer. Y agradecer, por supuesto, al doctor Irving, a Horacio, al doctor Horacio y a ver a tantas y tantos amigos por acá, Ricardo, Grecia, Diana, eh, y bueno, y Diego, por supuesto. Comienzo a leer. Voy a ir diciendo cuando cambien las diapositivas, por favor. Toda la década de 1950 fue de una constante represión al mundo obrero, campesino, que de manera selectiva pasó factura a distintos liderazgos regionales. Esto es muy claro entre 48 y 52 sobre todo, ¿no? Las movilizaciones del 56-58, con timidez en algunos casos, levantó esperanzas y ánimo en amplios conjuntos sociales para mostrar su malestar. El movimiento obrero comenzó a cuestionar a los intermediarios del régimen político, transitando de la demanda de la depuración sindical a la noción de independencia. La posibilidad de una acción colectiva más contundente se amplió con el advenimiento de la campaña electoral, que era finalmente un espacio en el cual los diversos grupos de la sociedad podían expresarse. La posibilidad de que el partido oficial presentara un candidato con cierta sensibilidad social alertó a quienes aún aspiraban a recomponer el camino de la Revolución Mexicana sobre la posibilidad de influir en él, como fue el caso del denominado grupo del Cardenista, que lanzaron un famoso manifiesto en 57, figuras ideológicamente concordantes con el general Cárdenas, quienes trataron de influir en el programa del candidato del PRI. Sin embargo, los comunistas no se plegaron a esa hipótesis de rectificación del camino de la revolución. Mientras Lombardo, Toledano y su Partido Popular declaraban que López Mateos estaba por delante de su partido y los cardenistas buscaban presionar hacia la izquierda, las dos organizaciones comunistas no se sumaron a dicha perspectiva. Tanto el Partido Comunista Mexicano como el núcleo disidente agrupado en el Partido Obrero Campesino Mexicano tejieron una alianza para enfrentar la campaña de 58, con el añadido de ser la primera, en más después de 20 años, que se realizó por fuera de los marcos ideológicos de la Revolución Mexicana, colocando el concepto de independencia en el centro. Si pueden cambiar la diapositiva, por favor. Bueno, ahora que la cambien. La importancia de la campaña de 58 se encuentra en el proceso de consolidación de una perspectiva democrática al interior del Partido Comunista, misma que se expresó en la evaluación de la totalidad del escenario de confrontación. Gerardo Unzueta, que después será una figura clave de la renovación del comunismo, dedicó números en un conjunto de intervenciones en la prensa partidaria, trazó los posicionamientos del PCM. En su primera publicación señaló que la situación era definitivamente definida como autoritaria, pues el gobierno era quien aprobaba el registro de partidos, organizaba las elecciones y las validaba, calificando al contexto como el de un proceso anómalo y antidemocrático. El tema de los partidos y de cómo el régimen político los aplastaba, según la frase de Unzueta, fue motivo de una intervención posterior, ubicando en la reforma de 1946 el periodo de mayores restricciones. En otra participación escrita, Unzueta reconoció que la ley electoral no era la única fuente para lograr el pleno ejercicio de los derechos y libertades que la Constitución entregaba, pero reconocía que al lograr la ansiada reforma política se contribuía no solo a liberar los mecanismos de control de la clase obrera, sino también a la burguesía nacional y a la pequeña burguesía, que se entendía que estaban sometidas también, del monopolio político que se había impuesto. El avance del cambio se lograría cuando los partidos pudieran inscribirse al régimen electoral sin cortar pisas, cuando se establecía la
la instalación de juntas computadoras que realizaran el conteo electoral, entre otras demandas. Para Unzueta, cito, este y no otro es el camino de iniciar una fuente de actividades tendientes a abrir el paso a los anhelos de democracia del pueblo de México, que son frustrados por la burguesía gobernante y por su maquinaria electoral antidemocrática. Si pueden cambiar la diapositiva, por favor. A diferencia del Partido Popular y los cardenistas que apoyaron al primer papado con propiedad, que fue López Mateos, la alianza PC-POC trazaron la lucha contra lo que definieron como el monopolio político ejercido por la burguesía proimperialista. Encarnación Pérez Valdés también reflexionó sobre la situación electoral, primero criticando la política del abstencionismo, a la que calificó como una posición fácil y cómoda, al tiempo que insistió en que el objetivo de la lucha electoral era contribuir a lograr la independencia de la clase obrera frente al Estado. Posteriormente hizo una autocrítica de la participación de los comunistas en la justa electoral de 52, señalando que no se había logrado cristalizar la organización que de ella se desprendió. Ante esa experiencia del 52, decía llegar al corazón de la clase obrera y los campesinos, al tiempo que sostenía que había que lograr la unidad de las izquierdas por abajo y no solo en las direcciones partidarias. El inicio del año del 58 marcó la tendencia al seno del PCM, es decir, la de rechazar cualquier idea de frente patriótico alrededor de la candidatura de López Mateos, o, en otras palabras, de un distanciamiento ideológico y práctico con la posición de Lombardo, que sostenía el Frente Patriótico ojo, ahí Lombardo sostiene el Frente Patriótico con López Mateos, pero no con el PRI. En marzo, sin un acuerdo previo con el Partido Obrero Campesino, quien se sumó justo en ese momento, el PSM postuló la candidatura, Encarnación Pérez lanzó la consigna, hoy comienza la campaña electoral independiente. En tanto que el candidato de los comunistas, en su discurso, señaló que el pueblo estaba decepcionado de la manera en que los advenedizos habían falseado la revolución y decía que el pueblo ha hecho ya su aparición en la escena política e impondrá su solidaridad y sus virtudes, que el pueblo, que es la fuerza y la inteligencia y la virtud, tendrá en sus manos el cetro de la soberanía, se sobrepondrá al Estado y su autoridad será irresistible, decía Mendoza López en su toma de postura, ¿no?, de campaña. Con estas palabras iniciaba el periplo de la candidatura apoyada por los comunistas, de un no comunista, en medio de una gran movilización obrera que crecería en los meses siguientes y ante una debilidad organizativa palpable. El programa electoral formulado por la coalición rechazaba la perspectiva de un cambio positivo con el triunfo de López Mateos, pues bajo el recuento de los comunistas la burguesía en el poder no hacía sino abrir espacio a los grandes grupos monopólicos, destacándose entre ellos el norteamericano. Enmarcado en un discurso de la amenaza de la guerra, los comunistas situaban su intervención en un contexto desfavorable, en donde reconocían que el gobierno tenía una base económica e ideológica que le permitía el control organizativo sobre grandes sectores de las masas obreras y campesinas, y concluía su diagnóstico, el programa o la plataforma de la siguiente manera. Ante esta situación, decían, es indispensable construir un movimiento electoral independiente que pugne por organizar una importante fuerza revolucionaria y democrática. Hasta ahí la cita. A continuación, deslizaban sus puntos programáticos fuertes, que eran la defensa de la independencia económica y política de la nación, el mantenimiento y consolidación de la paz, la democratización del régimen político, la defensa de los intereses de la clase obrera, el apoyo a las demandas campesinas, el sostenimiento de las demandas de empleados públicos y del conjunto de demandas populares. Destaca en su programa la cuestión política, en donde hace una caracterización del régimen como de monopolio político y se demanda la eliminación del control institucional sobre los partidos políticos, la instauración de la modalidad de la representación proporcional, el cambio del sistema presidencial al parlamentario, el respeto del municipio libre y el derecho de los habitantes del Distrito Federal a elegir a sus candidatos, así como las demandas de y siguen otras influencias muy particular del todavía entonces secretario general, Dionisio Encina, ya en sus últimos momentos de dirección. En los primeros actos también estuvo muy involucrado, tuvo mucha presencia el líder campesino Arturo Orona, lo que llevó a que el candidato tuviera un énfasis especial en el tema de cómo se debería reglamentar la reforma agraria. En el acto de inauguración dio paso a que la editorial de La Voz de México enjuiciara críticamente el pasado del partido, señalando, y cito,
que en el pasado, partiendo de concepciones erróneas acerca de la supuesta revolución en el poder, el partido tuvo posiciones oportunistas de derecha. Hasta ahí la cita. La misma editorial señaló que el principal objetivo, si le pueden cambiar la diapositiva, por favor, la misma editorial señaló que el principal objetivo era mostrar que la independencia política era el camino para la clase obrera. Igualmente marcaron diferencias con Mendoza López, que decían no es comunista y sustenta ideas diferentes a las nuestras en diversas cuestiones, principalmente en lo que se refiere a la concepción del mundo. El licenciado Mendoza López es idealista y como tal, decían, es católico. Hasta ahí la cita. La campaña siguió siendo informativa y la prensa daba cuenta de ella, como la prensa partidaria, como en los mítines realizados en Tamaulipas y Monterrey, mientras que el partido seguía defendiendo que su incursión electoral dotaba al escenario de un contenido popular y democrático que se encontraba hasta ese momento ausente. La campaña además permitió insistir que el PC sostenía una una posición obrera al apoyar la demanda de la nacionalización de la industria eléctrica, tema expuesto por el después expulsado por maoísta Camilo Chávez. La gesta tuvo un momento sugerente al premiar con libros de El Capital al comité estatal que lograra recaudar más fondos para la misma, para la campaña. Si le pueden cambiar, por favor, la diapositiva. En la prensa comunista se informó de los candidatos locales, pero la atención también se puso en la intensa movilización magisterial del momento, particularmente en el Distrito Federal. Sobre los candidatos locales se tiene poca información. En algunos casos, como en Guerrero, la alianza con el POC se rompió, pues el comité estatal, que era manejado por Aroche Parra, de dicha organización convergió con el Partido Popular. De hecho, Aroche es candidato del Partido Popular en esta campaña. Algunos de los nombres lanzados por el PC fueron Valentín Campa, Camilo Chávez, Encarnación, Pérez por el DF, Orona por Coahuila, Teresa Ramírez como candidata al Senado por Nayarit. En tanto, el candidato presidencial siguió su campaña por San Luis, Potosí, Culiacán y Aguascalientes. De todas ellas, los mítines de Baja California resultaban los más sorprendentemente nutridos, según la muestra gráfica dada por la prensa comunista. La última parte de la gira coincidió con el movimiento ferrocarrilero y con la intensificación de la lucha interna del PCM contra el Comité del DF y la Dirección Nacional. En este conjunto, casi desapercibida, fue publicada una pequeña carta de Mendoza López, que decía: los magnates de la política nos han arrebatado el triunfo electoral, pero no la gloria de haber contribuido al despertar de la conciencia del pueblo trabajador. Estoy orgulloso de haber luchado al lado de ustedes, valientes entre los valientes. Al finalizar nuestra campaña electoral, solo me resta guardar en lo más recóndito de mi intimidad el recuerdo de la inmerecida distinción que me otorgaron al postularme candidato a la presidencia de la República y el de las delicadas atenciones que me prodigaron en nuestra meritoria peregrinación por todo el ámbito de la República, decía Mendoza López. En una evaluación general, hasta ahí Mendoza, destacaba los dichos de Mendoza López, quien señaló tanto a los responsables del hambre y la miseria como a la necesidad de la independencia política. El recuento de la campaña era optimista hasta la saciedad, pues se contabilizaron en Coahuila 13,000 personas en un mitin, en Ciudad Obregón Sonora 7,000, en Mexicali, Baja California 6,000, en Monterrey, Nuevo León 5,000, en Guadalajara 5,000, en Tijuana 4,000. Se destacaban los mítines con los mineros de Nueva Rosita, en Uruapan, donde se realizó un homenaje a Zapata, y me permito esta anécdota que es muy divertida, que viene citada. Dice: durante el mitin celebrado en San Luis Potosí, 3 viejecitas vestidas totalmente de negro estuvieron muy gustosas aplaudiendo los conceptos vertidos por los oradores. Ya para terminar el acto en cuestión, me preguntaron, dice el que escribe: perdón usted, ¿los que hablan son sinarquistas? No, señora, son comunistas, les respondí. Entonces, ¿toda la gente que está reunida aquí es comunista?, volvieron a preguntar. Toda esta gente ha venido a escuchar a los comunistas, les contesté. De inmediato, y santiguándose 2 o 3 veces, desaparecieron entre la gente. Cambio de diapositiva, por favor. La evaluación de aquella campaña es desigual, ausente prácticamente de toda la bibliografía académica, fue motivo de discusión en los círculos de izquierda. Por ejemplo, Narciso Basols Batalla, hijo del Narciso del que ayer se habló, García, en las páginas de la publicación que editaba junto a Alonso Aguilar Monteverde, guión de acontecimientos nacionales e internacionales, era el nombre, un boletín mensual, mencionó que ante el ambiente generalizado la situación estaba cuesta arriba, es decir, muy difícil,
Una evaluación de las páginas de dicha revista señaló que la campaña llegó a movilizar a más de 50,000 personas por todo el país, una cifra que se presenta como una gota de agua en el océano de los más de 6 millones de votos a favor de López Mateos. Sin embargo, en una operación aritmética, de aritmética política, los números no cuentan igual, como solía decir Lenin, y el acto de movilizarse por fuera de las organizaciones oficiales era lo más significativo en el momento. El signo de los tiempos fue la lucha por la independencia y existieron numerosos ejemplos de que esto era urgente y necesario. La actitud de las izquierdas de mostrarse abierta a establecer agendas y coaliciones amplias lo certifica. No hay que olvidar que esta campaña pasó a segundo plano ante la acción obrera, los comunistas se entregaron a ella, particularmente la de los ferrocarrileros, y sufrieron la dura represión del año 59. La hipótesis de la independencia, lanzada en el proceso electoral, se verificaba como la más adecuada para enfrentar la situación de la nación. Las movilizaciones de 58 y 59 fueron evaluadas por los comunistas posteriormente como una coyuntura que anunciaba la acción independiente de las masas y de los grandes combates de clase, según el dicho de ya en oposición. Particularmente, el movimiento ferrocarrilero fue interpretado por los comunistas como la acción que le planteaba al conjunto de la clase obrera la posibilidad de romper la tutela burguesa corporativa. Los comunistas madurarían esta idea. Más de una década después, escribiría Arnoldo Martínez Verdugo lo siguiente, y se preguntaba, ¿no están acaso ahí las huelgas ferrocarrileras de los años 50 que, no obstante ser aplastadas, conformaron un consenso en desarrollo de pérdida de confianza en la Revolución Mexicana? Bueno, esta es la carta de Mendoza López. Ahora sí, ya terminé de leer, todavía me llevo aquí la cuenta. Varias cosas para cerrar. No voy a exponer la de 564 porque de 64 pues es otro contexto, es otra, es siguiente, por favor. Creo que todavía hay una. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿La puedes regresar a la penúltima, por favor? Eh, la, Miren, el objetivo un poco de la discusión es plantear, bueno, que fue una campaña que existió, digamos, ¿no? Que fue real, que movilizó gente. No es una campaña que genere, digamos, mucha tensión en el ámbito historiográfico. Creo que nos hace falta una historia electoral de los comunistas. Particularmente, bueno, tenemos claridad de la posición de 40-46, obviamente, todavía ahí en los rescoldos, ¿no? de la política de la unidad nacional. 52 es importante, pero no hay tanta relevancia. Creo que lo importante ya se juega 58-64. Creo que hay que trabajar de nuevo la manera en que se fue conceptualizando esto, las demandas, particularmente la manera en que el PC interpretaba el problema de la Constitución y de las libertades. El problema de la representación proporcional, que ayer Diana lo mencionó con Basols, que viene desde los 40 en realidad, pero que se va a intensificar en esta época, es una demanda muy importante. La campaña ayuda también, la revisión de la campaña ayuda también a cuestionar, ¿no? La idea, por ejemplo, de un partido popular adherido totalmente al PRI, más bien hay una disputa local muy intensa y a partir de este momento las disputas locales se van a hacer más intensas en varios estados y muchas tensiones también entre el Partido Popular y el PRI en lo local. No así Lombardo, por supuesto, que él sí da una continuidad, ¿no? A la idea de que el proyecto de la Revolución Mexicana sigue. Creo que esta es la discusión que está en torno a 58, me parece a mí políticamente relevante, ya me quedan 2 minutos y con esto cierro. Si uno relee hoy todo el argumento, toda la estructura argumental del régimen de la transición, que el día de hoy está moribundo, es muy claro cuando uno ve, por ejemplo, el libro de Goldenberg, Historia Mínima de la Democracia en México, que debe ser el libro más aburrido de la historia, en el que se pone a discutir las leyes electorales, queda fuera totalmente todas estas increpaciones al orden autoritario, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de la transición, del régimen de la transición, la democracia es acuerdos entre élites que crean instituciones y un poco mover el escenario del post-68, que es como lo pone la transición,
teniendo como centro la reforma política de 77-79, y llevarlo hacia atrás es llevar también el problema de la democratización del régimen político por las vías de la insubordinación obrera campesina en alianza con las izquierdas, ¿no? Ese es el objetivo de todos los trabajos que he tratado de hacer en los últimos años, muy en consonancia con esta crítica a los intelectuales de la transición, es justamente demostrar que la democracia, el proceso de democratización tiene una raigambre plebeya, obrera y bien comunista, ¿no? Y 58 es un año clave desde mi punto de vista, 58-59, porque ahí se terminan de coser